Buenos días. ¿Cómo Gracias por la andas? invitación. ¿Cómo estás? ¿Querés decir algo del partido? ¿Lo viste para empezar? ¿Pudiste? Sí, claro. Porque a veces lo... Sí, claro. Cuarta final de Central, ¿qué? Una quinta, no sé, ¿qué? ¿Una maldición? ¿Cómo se termina? Y es la ¿Cómo tercera se... consecutiva. Yo estaba convencido que la tercera era la vencida, pero se impuso en no hay dos sin tres. Claro, viste que se contraponen esos dichos. Yo pensaba que Macri era la vencida, no me diga. ¿Cómo sigue esta película? Ahí le preguntaste. Ahí nos metimos en la política. Se me escapó. No, ¿Cómo- está muy cómo bien, para sigue? eso vino Lucas. Y el fútbol siempre da revancha. No, la política. También la da política revancha. da La revancha. política también da revancha. Bueno, pero la política para el político, para la gente, ¿da revancha? Y para la gente Me sí. gustó esa pregunta. Estamos teniendo la revancha de lo que fueron 10, 12 años absolutamente desperdiciados en la Argentina. De un crecimiento muy grande a nivel económico en todo el mundo, con los ingresos y el financiamiento que entraba en la Argentina, y eso no se vio reflejado. Hoy tenemos una pobreza del orden de los 32, 33 puntos, y eso es consecuencia no solamente de la corrupción, sino también de una pésima administración de los años anteriores. Lucas, Entonces, hace un año que Macri es presidente. Digo, podemos seguir hablando de herencia y la herencia ciertamente es pesada en muchos aspectos, pero hace un año que Mauricio Macri está en la gestión nacional. Sí, y- Digo, que se ha podido ir cambiando. Obviamente los resultados de lo que se había planificado no fueron los esperados. Por ejemplo, yo recuerdo en entrevistas que hacíamos con Mauricio Macri cuando era candidato a presidente, decía, bueno, el impuesto a las ganancias lo vamos a levantar porque va a haber un ingreso de capitales que nos va a permitir compensar lo que no va a ingresar por ganancias. Bueno, claramente no pasó. Hoy la discusión de ganancias es otra, pero ¿no? está pasando. A ver, yo creo que había dos objetivos que se cumplieron. Uno es cambiar el clima político en la Argentina. Hoy hay un clima de mucho más diálogo, de consensos, está todo como más distendido. No está esa rispidez y No esa se demostró tensión tanto con la discusión de ganancias. que se ve. No, la discusión es una discusión absolutamente democrática que está dando donde se tiene que dar, que es en el marco del Congreso de la Nación. Hoy hay pluralidad de voces y eso se respeta. Y está muy bueno que así sea. Y el otro de los objetivos, más allá de esto del cambio de clima y del cambio de ambiente, había un objetivo central que incluso lo estuvimos comentando. Nosotros tuvimos el día martes una reunión de gabinete ampliado del presidente, los ministros y los funcionarios de primera línea. Y ellos nos decían, mira, nuestro primer objetivo era un cambio de modelo económico, de régimen económico, evitando la crisis. Y eso se logró. ¿Qué quiero decir con esto? Había que liberar la economía, una economía maniatada, una economía pisada, que no venía creciendo en muchos años, evitando la crisis, que también se logró, una crisis que uno puede decir, y bueno, pero no sabemos, se venía. Se venía porque habían dejado un campo ¿Y el minado. costo social, Lucas, de todas esas medidas? Ahí voy. Entonces, se logró eso, se logró sincerar la economía, ir direccionando el país. Es como un gran transatlántico, ¿no? Te puedo decir algo, con todo respeto, Sí. Lucas. Ayer mi psicóloga me dijo una frase extraordinaria, no salió de esta cabeza, obviamente. Extraordinaria, porque hablábamos de un montón de cosas, de la justicia, cosas en lo personal, de lo que he vivido con la justicia. Y claramente ella me decía, mira, nosotros no tenemos un problema económico, tenemos un problema de impunidad. Así que Liliana, le mando un abrazo grande, me pareció excelente esa frase. Tenemos un problema de impunidad, porque vos me estás diciendo que se hizo todo mal, que quizás se robaron todo, que la herencia... Si fue tal la cagada que se mandaron, digo, ¿por qué no hay justicia? Bueno, a ver, yo Y no me comparto... diga que estamos en el proceso, Pero es que ¿no? nosotros... ¿Tan lejos, digamos, opina mi psicóloga? No, en realidad todos pensamos que si hay justicia en el sentido de si hay condenas para las cosas mal hechas, es como que uno a la hora de hacerlas Claro, lo si se piensa robaron la mejor. plata, que la devuelvan, pero coincido, ¿cuándo? Coincido absolutamente. Y si no se la robaron, entonces tenemos otro Y problema. ahí está la discusión, otra discusión que tiene que ver con la independencia de los poderes. Bueno, ahí vamos. Yo coincido completamente. Yo creo que la corrupción es un problema, pero mucho más problema es la impunidad. Es la falta de sanción, la falta de condena de los corruptos. La impunidad es corrupción, claramente. Y de los son delincuentes. sinónimos, claramente. Pero tenemos que tener en cuenta también que nosotros queremos ser muy respetuosos, y no estoy pateando la pelota afuera, de la división de poderes. Cuando el presidente asumió el 10 de diciembre, a 2-3 metros, sentados cerquita de él, estaban los miembros de la Corte Suprema. Y él les dijo claramente, pero en estos términos, que él no quería jueces macristas, que él quería una justicia independiente, que trabajara con la ley en la mano, que desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, que es donde me toca hoy estar a mí, le tenemos que brindar todas las herramientas y todos los elementos y quizás hasta los respaldos políticos para que la justicia pueda actuar y pueda intervenir como no lo ha hecho en muchísimos años. Pero tenemos que también tener en cuenta que hay un poder judicial que no ha estado a la altura de las circunstancias, sobre todo los jueces federales. Y los jueces federales, sobre todo los jueces federales de Comodoro Pi,
si hubiesen actuado como debían actuar en los últimos años, hoy no tendríamos el país que tenemos. Yo estoy convencido de eso. Bueno, otro día te invitamos, Lucas, para hablar de cómo actúan los jueces con el gobierno de turno, porque pasó y pasa. Y entonces eso estamos trabajando para que no pase más, para que la justicia verdaderamente trabaje como deba trabajar. Te cambio de tema porque tenemos poquito tiempo. Dale. Lucas, sé que en las últimas días estuvieron reunidos con el gobernador Miguel Lifchitz. Una de las discusiones pasa por ganancias. El gobernador básicamente dijo que las provincias no queden como jamón del medio, que la discusión por ganancias no termine pagando el pato de la boda la provincia de Santa Fe o todas las demás. Pero seguramente hablaron de muchos otros temas con Lifchitz, sobre todo la delincuencia, sí, el combate al narcotráfico, la inseguridad. Fue una reunión en la que yo lamentablemente no pude participar. Yo tenía una reunión en Olivos con el presidente de la Nación, pero sí se reunieron diputados nacionales, diputados provinciales, intendentes, el intendente de Las Rosas, el intendente de Funes, presidentes de comuna, Lehmann, Ramona, Angélica, Campio Piaggio, Loma Alta. Y una reunión muy buena, de más de 2 horas, donde se dialogó mucho, se desataron muchos prejuicios o preconceptos. Hay una gran expectativa de poder empezar a trabajar en conjunto con esto, ¿no? Que desde el presidente de la Nación viene bajando de buscar los consensos y las cosas que nos unen por encima de lo que nos separa. Claro, para que después en lo práctico haya medidas concretas. Exactamente. Que le mejoren la vida Entonces, de la gente, los ¿no? intendentes, el tipo que tiene la responsabilidad de la gestión, un presidente comuna, necesita tener un diálogo más abierto y más fluido con las autoridades provinciales. Estaba el ministro Garibay, estaba el ministro Genesini, entonces tuvo que ver con esto, ¿no? Con empezar a hablar sobre algunas líneas de endeudamiento y de financiamiento, el ida y vuelta, ¿no? Para los municipios, del tema de la seguridad, que es candente, seguridad, narcotráfico, pero bueno, eso fue una primera reunión, digamos, de acercamiento, de encuentro, para sentar las bases de un trabajo a futuro, que me parece muy importante, porque en realidad lo que tenemos que tener en claro es que todos trabajamos para los santafesinos. Claro. Independientemente del color o de la camiseta política. Y ese tiene que ser el objetivo. ¿Se van a volver a reunir en breve o después de la fiesta? Después de la fiesta seguramente vamos a ir generando nuevas reuniones ya para avanzar sobre temas puntuales, sobre temas específicos. Vos me preguntabas ganancias. Nosotros tuvimos un presupuesto que se aprobó en el Congreso que le daba a ganancias un costo fiscal de 27.000 millones de dólares. De pesos, perdón, 27.000 millones. Semanas después, el mismo Congreso aprueba un proyecto hecho entre gallos y medianoche, lo presentaron a las 8, lo terminaron aprobando a las 11:30 de la noche. Que se dio dictamen en diputados, que se dio aprobación en diputados. Exactamente, se le dio media sanción que elevaba ese costo de una manera absolutamente irresponsable, imprudente, injusta para las provincias, al orden de los 130 a 140.000 millones de pesos. Para la provincia de Santa Fe eso estaría implicando un costo fiscal del orden de los 6.000 millones de pesos. Es decir, entonces nosotros, y el presidente tiene el compromiso, de hecho, él lo pide que se traten extraordinarias. Quiere avanzar. Que no lleguemos a marzo con esta discusión, ¿no? Exactamente. Tenemos que modificar el impuesto a las ganancias. De hecho, nosotros, cuando asume el presidente de la Nación, modifica el mínimo no imponible y lo modifica en un 170%. Sí, después de 10 años no se había tocado. Modificaciones para otros trabajadores que antes no pagaban y después terminaban pagando. Unas positivas y otras negativas. Pero tiene que ser algo gradual. El presidente hizo una propuesta, hizo una promesa de campaña que la va a cumplir en el curso de su gobierno. Ahora, estamos con una sábana corta, porque el mismo día que se aprobó ganancias, llevando un costo exorbitante, habíamos dado media sanción a la ley de emergencia social, que implica para el Estado un costo social del orden de los 30.000 millones de pesos. Bueno, pero Mauricio necesita acuerdos en el Congreso por una cuestión de mayorías y es necesario ponerse a ver todos los proyectos que hay en materia de ganancias para sacar el mejor posible. Pero es que eso se hizo. Se trabajó en las comisiones respectivas, se le dio dictamen a 4 proyectos. El de Cambiemos era el dictamen de mayoría. Cuando eso se lleva al recinto y te hago esta aclaración, cuando se trató en las comisiones, fue el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, fue el titular de la FIP, Alberto Abad. Es decir, esto se debatió, se discutió y se dictaron cuatro dictámenes que se van a tratar en el recinto. Obviamente el dictamen de mayoría es el que se trata primero, ahí es donde los bloques opositores mayoritariamente se agrupan, votan en contra, cae nuestro proyecto, bueno, y correspondía tratar el segundo en orden de firmas, que era el de Frente para la Victoria. En el medio se hace una componenda medio extraña, presentan un proyecto nuevo, no tuvimos ni siquiera la posibilidad de estudiarlo y de analizarlo. Bueno, de acá en adelante, ¿extraordinarias para cuándo? ¿Hay fecha? Estamos en materia de negociación ahora, se está negociando, se está acordando, pero no solamente por una cuestión de necesidad numérica, porque no tenés los votos, por una cuestión de convicción. Macri, durante sus 8 años de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, tuvo siempre la legislatura en minoría. Y venimos con este ejercicio, con esta gimnasia de buscar acuerdos, pero porque además
Todos los proyectos que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la Nación en el curso de este año, desde holdouts a información pública, a participación público-privada, el mismo presupuesto, todos salieron enriquecidos y salieron mejorados después del debate parlamentario. Y apuntamos a eso. Y hoy se está haciendo lo que se tendría que haber hecho con este proyecto antes de que lo presenten. Se está discutiendo, se está tratando de acordar. Hoy se reúnen con los gremios, se reúnen con la CGT, se abrió un diálogo que incluye distintas patas de esta negociación, y si todo se sigue manejando de este modo, siempre con acuerdos y en base a consensos, la semana próxima puede ser que el Senado le dé media sanción a un proyecto consensuado, y nosotros en diputado podría ser que lo estemos tratando 27 o 28 de diciembre. Bien, esperaremos las novedades entonces. Gracias, Lucas, por a la ustedes. visita.